Muy buenos días. Nuevamente aquí me tocó por turno hablar sobre la palabra de Dios y siempre es una responsabilidad tan grande, ¿verdad? Oramos mucho para que podamos decir lo que el Señor quiere decir y no lo que yo quiero decir. Porque lo que yo quiero decir no vale nada, pero lo que Él quiere decir es de todo valor. Como dijo el presbítero Cristian, hemos estado analizando la carta de Juan y hemos estado conociendo el corazón de Dios, pero también a veces el corazón de Juan. Y el año pasado estuvimos viendo los Yo Soy de Jesús, ¿se acuerdan? Y hemos, no sé, a veces creo que Juan ya es un amigo nuestro. Si hubiera estado yo ahí, estoy seguro que habría sido un amigo, porque es tan cálido, ¿no? Es tan fácil de acercarse a él. Pero a la vez es tan teológico. Yo creo que, no sé, es muy a nivel de Pablo, pero tal vez en una teología más masticable. Así no como Pedro decía, Pablo nos enseña cosas difíciles. Juan es más fácil, más cercano, pero profundamente teológico. Y el pastor entonces nos ha asignado títulos o tareas, porciones de la Escritura, las cuales queremos enseñarle a la iglesia. Y una palabra que resuena, yo creo, en todos nuestros oídos de estos 2 meses es amor, ¿cierto? Que el amor es una marca de una iglesia de Cristo, de la iglesia de Cristo. A mí me pidió el pastor que predicara acerca del pasaje en el capítulo 1 de Juan 5, del 6 al 13, para que vayan buscando sus Biblias. 1 de Juan, capítulo 5, del 6 al 13. ¿Y ya lo tienen? 1 de Juan 5, del 6 al 13. Para poder entrar al 6, vamos a leer igual, ahí en su Biblia, desde el 4, que es como la unión a este versículo 6 en adelante al 13. El título que tiene este sermón, dado por el pastor, es Testimonio Perfecto. Vamos a la Escritura. En el 4 ya, vamos a partir un poquitito antes. Dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida.
el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Aleluya. Oremos todos juntos. Padre Celestial, muchas gracias por darme la responsabilidad, el privilegio de predicar tu palabra, Señor. Yo soy un pecador, Padre, lo sé, de los peores, y pido perdón, y sé que yo tengo que menguar para que tú crezcas, Padre. Gracias porque permites que un pecador, Señor, pueda enseñar tu palabra. Gracias por este privilegio tan grande que tú nos das. Y eso es por los méritos de Cristo Jesús, nada más. Así que, aleluya, alabado sea tu nombre, y que esta palabra que es para mí y es para mis hermanos, haga nido y nos dé confianza de nuestra fe. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Siempre yo creo que todos los que hemos predicado hacemos un resumen un poco del libro, ¿no es cierto? Y no está de más y está bien volver a recordar, porque en eso consiste la palabra de Dios, siempre estar recordando, y como nuestra mente es frágil, les quiero enseñar que esta carta fue escrita aproximadamente en el año 90 después de Cristo. O sea, esta carta no está dirigida a ninguna iglesia en particular, sino que es una iglesia que se escribió en Éfeso. Tal vez se leyó en Éfeso, pero después se repartió a todas las iglesias, a todas las iglesias del Asia Menor y de toda la cristiandad. Y es interesante porque esta carta de Juan, en la que le dice, hijitos míos, es posterior al Evangelio y es anterior a la revelación del Apocalipsis. Esa es lo más seguro, la teoría, y según los estudiosos lo más probable que sea, que es entre Evangelio y la revelación o el Apocalipsis. Y el motivo de esta carta, como yo creo que ya todos lo hemos dicho, es dar seguridad a la iglesia, a los creyentes, a los cristianos, de su fe. ¿Y por qué? ¿Por qué esta carta tiene este propósito? Porque se había dado ya en el año 90, en el año 80, un problema en la iglesia. Se habían metido falsas enseñanzas. Y se había puesto de moda en la iglesia una corriente, una forma de pensar que se llamaba el docetismo, ¿ya? Y esta corriente o esta forma de pensar del docetismo era una variante de otra corriente que también estaba circulando dentro de la iglesia, que era el gnosticismo. Están muy relacionadas el docetismo y el gnosticismo. ¿Y cuál era la postura de los docetistas? La postura de estos herejes, porque esto es una herejía, era que negaban que Jesucristo se hubiera encarnado. Eso no era posible, que se hubiera hecho hombre. Ellos negaban la encarnación de Jesús, como también negaban la resurrección. Ellos afirmaban que Jesús parecía ser humano. Y la palabra griega dokeo, justamente es parecer o aparentar. Por eso que se llamaban docetistas, porque Jesucristo aparentó la muerte. Fue, como decía Gimar, siempre le explicaba esto, era una encenación. ¿Se acuerdan? Pero en realidad era una actuación. Afirmaban que la crucifixión era una actuación también, pero que no era real,
que Jesucristo solo aparentó morir, ¿ya? Lo cual es una tremenda herejía, un tremendo problema que tenemos si esa postura se hubiese impuesto en la iglesia, de que Jesús no era un ser humano de carne y hueso. Y el problema es tan grave porque si el Señor no era hombre, no podía representarnos a nosotros como hombres. No podía ser el nuevo Adán, que era un hombre creado a la imagen y semejanza de Dios. Un hombre de carne y hueso. Además, la Escritura misma dice que la paga del pecado es la muerte. Y si era una actuación, no resolvemos el problema. A nosotros nos parece clarísimo, pero era un disturbio en las mentes de los creyentes de la época. Piensen que ellos no tenían la sistematización de la teología que tenemos hoy en día y el Nuevo Testamento se estaba escribiendo. Ellos tenían las cartas que escribían los apóstoles, ya tenían las cartas de Pablo. ¿Y por qué decimos que esta corriente docetista era una parte de una falsa enseñanza que era mucho mayor, que se llamaba el gnosticismo? Porque los gnósticos enseñaban también una cosa muy parecida, pero su conclusión como pensamiento era que la materia es mala, es corrupta. Entonces, ¿cómo podía ser Jesús algo carnal si ellos afirmaban que lo espiritual era lo puro? Entonces, no podía ser que Jesucristo fuera hombre, porque automáticamente sería impuro. Y me llama mucho la atención cómo en el cristianismo, desde el principio, en los primeros siglos, ya estamos encontrando ataques contra la sana doctrina. Tantas herejías que ocurrieron en los comienzos, y no solo en la época apostólica, sino que en la época que llamamos patrística, que también estuvo lleno de controversias y de personas, falsos profetas, falsos maestros, anticristos, que trataron de introducir estas falsas doctrinas. Y el apóstol Pablo es muy claro al decirlo, porque habían realmente, y hoy en día, muchas iglesias creen en cuentos de vieja. Es verdad. Oye, y estos de cuentos de viejas no son palabras mías, sino que la Biblia da testimonio de lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. En 1 Timoteo 4, 6 al 7 dice, aconsejándole, ¿no es cierto?, a Timoteo: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. No crean cuentos de vieja, hermanos. Hoy en día hay muchas iglesias que realmente dan mucha vergüenza de la cantidad de fábulas y mitos de cuentos de vieja que se creen. Yo creo que hay varios aquí que me han contado cosas que vieron en sus iglesias que realmente son vergonzosas. Sí, y son iglesias evangélicas. Bueno, ¿para qué decir en una iglesia tan prestigiosa como la Iglesia Católica Romana, que está llena de mitos y leyendas? Acuérdense un poco de las reliquias. El pedacito de madera de la cruz de Cristo, el clavo que clavó a Cristo. En Nápoles, mi tierra, Italia, la sangre que se licúa. Mitos de vieja. Herejías, hermanos. Son herejías. Herejías como las arrianas. ¿Saben lo que son las herejías arrianas? Las que hoy día creen los testigos de Jehová. Son herejías que ya se resolvieron hace 1700 años en la iglesia. Y en 1800 ellos las traen de nuevo
de vuelta en el año 1800 y salen de nosotros, porque los anticristos muchas veces salen de nosotros. Tengo una chica que trabaja conmigo que es testigo de Jehová y siempre le digo, pero hermana, si ya esto se resolvió el año 325 en el concilio de Nicea, ¿cómo podéis seguir creyendo que Jesucristo no es Dios? Nunca me he enfrascado a discutir con ella porque me da mucha pena, porque está tan engañada que es difícil sacarla de su engaño. A todo esto los testigos de Jehová creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero no Dios, ¿vale? O sea, son politeístas porque hay un Dios mayor y un Dios menor. Bueno, por eso que, hermanos, de alguna forma tenemos que estar tan agradecidos de la iglesia a la cual pertenecemos. No somos perfectos, hermanos, no somos perfectos, pero en una doctrina, muchas veces lo digo y parece que fuéramos un poquito arrogantes, pero no es que uno quiera ser arrogante, pero cuando hablo de nuestra fe y de nuestra doctrina teológica, le digo, oye hermano, mira, nuestra doctrina teológica de partida tiene 2000 años de historia, pero desde hace 500 y tantos años ha habido un estudio obviamente inspirado por Dios, tan hermoso de las Escrituras y tan clarito, donde todo nos cuadra, o el 90 y tanto % de nuestra teología cuadra. Porque nosotros la iglesia reformada o la iglesia presbiteriana, tienen que saber lo que es una iglesia confesional, que tiene sus fundamentos en la Escritura, absolutamente, pero que además adscribe. La palabra adscribe es que hacemos nuestra, nosotros es nuestro, lo recibimos como si nosotros mismos hubiésemos estado allí. Los concilios ecuménicos. Los concilios ecuménicos que son 3 en la historia. Y estos concilios hacen un credo. Y esto yo creo que ustedes lo conocen, el credo apostólico, el credo de Niceno y el credo de Atanasio, que son los 3 concilios ecuménicos que todas las denominaciones cristianas, desde las católicas hasta las de todo el Oriente, adscriben. Pero aparte, nosotros, gracias a la Reforma Protestante, tenemos otros concilios a los cuales adscribimos, y son varios, pero de los cuales el más que más estudiamos, o el más detallado, es la Confesión de Fe de Westminster, que todos a lo mejor aquí saben un poco, a lo mejor no la han leído toda, a lo mejor han leído el resumen, ¿no es cierto? Pero tenemos la fortuna de estar en una iglesia que ha defendido la sana doctrina. Es por eso que es importante que todos nosotros estudiemos las Escrituras y la sana doctrina, para no ser engañados, para que el día de mañana no llegue alguien acá y te convenza de algo que no es bíblico o que es una mala interpretación de la Biblia. Porque estos credos y estos concilios ni siquiera son perfectos. Lo único perfecto es la Escritura. Una prueba de esto. Disculpen la introducción un poco grande, pero me parece importante que lo sepamos. La Confesión de Fe de Westminster habla en un capítulo acerca de que quién es el anticristo, y dice el Papa de Roma. El Papa de Roma. Obvio, para el año 500, 600, ¿quién es el anticristo en ese momento? El que está matando creyentes. ¿Quién es el que dirige la batalla contra los creyentes, contra los cristianos? El Papa de Roma. Pero cuando un pastor hace su juramento, ¿no es cierto? Y se le impone en sus manos y él tiene que adscribir esta confesión de fe como propia, ¿no es cierto? Ellos normalmente dicen, mira, yo todo me estoy de acuerdo, excepto en lo del Papa, porque no creo que el Papa sea el anticristo hoy. Entonces, las confesiones tampoco son perfectas, la Biblia es perfecta, ¿ya?
Y las confesiones son una respuesta a un ataque a la sana doctrina. Siempre son una respuesta a la sana doctrina. Me imagino lo difícil que era para Juan este tiempo, ya que por el año 90 tienen que haber muerto todos sus compañeros apóstoles. Era el único que quedaba. No es fácil, imagínate a tu oikos, que todo tu oikos diezmado y tú eres el último. Un periodo difícil. Y yo creo que como consuelo para la iglesia de tiempos difíciles, el Señor le revela a Juan el Apocalipsis. Una carta que Juan escribe, inspirado por el Señor, en donde los infunde de ánimo. Y les dice, hermanos, tranquilos, porque el triunfo está dado. Cristo venció en la cruz y volverá. El triunfo es de nosotros. El triunfo es de nosotros por añadidura, porque el triunfo es de Cristo y nosotros somos de Cristo. Entonces, en este momento en que la iglesia estaba siendo atacada con estas malas y no sanas doctrinas, el apóstol le escribe a la iglesia: estén tranquilos, estén seguros. Iglesia del Valle hoy, estén seguros, porque esta carta es para nosotros también. Estén seguros, nuestra fe no es vana. Lo que creemos, la obra redentora del Mesías, la obra reconciliadora de Jesucristo efectuó, es real. Tranquilos, estén seguros de esto. La carta de Primera de Juan comienza, y la voy a leer diciendo lo siguiente. Ya vamos a tomar el versículo 6 que me toca. En Primera de Juan 1, del 1 al 4 dice: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al Verbo que da vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto. Damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído. En la iglesia donde yo me convertí, había un escrito así grande: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribo estas cosas para que nuestra alegría sea completa. O sea, Juan está dando un testimonio de que él es una persona que observó todas estas cosas. Juan dice que ellos vieron a Jesús con sus propios ojos, lo tocaron con sus manos, lo escucharon con sus oídos, todas sus enseñanzas, lo vieron resucitar, le tocaron sus heridas, escucharon cuando dio la orden de que la tormenta se calmara. Jesús era un hombre de carne y hueso, pero a la vez Dios, porque Jesús tenía dos naturalezas, lo que los teólogos aquí, los pastores, llaman la unión hipostática, dos naturalezas en esta persona, la divina y la humana. Y a medida que avanza la carta completa de Juan, él en el capítulo 5 quiere, a través de todos los capítulos, quiere enseñarles ciertos tips. Iglesia, les dice, ¿cómo pueden estar seguros de su fe? El tip principal de que están en lo correcto es que una característica de ustedes, iglesia, es que hay un amor que no se puede comprender, un amor entre los hermanos que
que es una característica que solo la fe cristiana puede tener. Y esto es lo que hemos estado aprendiendo por casi 2 meses. Y me pregunto, ¿lo hemos entendido, hermanos? Porque el amor del apóstol Juan en toda la carta no es un amor del que yo quiero a mi hermano. Porque ¿saben qué? Yo quiero mucho a muchos de ustedes. A mi grupo Oikos, a Ana María, a la Adriana. Los quiero mucho. Pero no está hablando de un amor que es sentimental. Porque puede pasar que si un día Adriana me hace algo muy grave, ya no le voy a sentir ese cariño que le profeso tener. Porque no es ese tipo de amor del que está hablando Juan. El tipo de amor que habla la carta de Juan es el amor que solo Dios puede tener, entre comillas, solo Dios puede tener, porque es un amor que se llama en griego ágape. Pero es un amor que cuando el Señor entró en nuestras vidas, también es posible tener en nosotros. Sin Él, no. Con Él, sí. Este es un amor divino. Es un amor con el cual Dios nos ama a nosotros. Es un amor que es paciente, que es compasivo y es bondadoso. ¿Acaso no es todas esas cosas Dios con nosotros? ¿No es compasivo de todas las leceras que hacemos? Leceras llamado pecado. Y es un amor que no es jactancioso, que no tiene envidia, que no es rudo, que no es egoísta, que no es rencoroso. Ayer me di cuenta que yo soy muy rencoroso. Que todo lo disculpa, que todo lo cree, que todo lo soporta. ¿Se da ese amor acá, hermanos, en la iglesia? Después de 2 meses predicando sobre este amor. ¿Se da ese amor en mi hogar, en tu hogar o en tu Oikos? Bueno, si ese amor es real y lo hacemos vida, eso, dice el apóstol Juan, que da testimonio de que nuestra fe, nuestra religión es verdadera y muy distinta a todas las demás. Ayer pensaba en esto que pasa en Israel con Hamás en el oriente, ¿no es cierto? Y yo veo tanto odio. Qué distinto es a la verdadera fe cristiana, que debe manifestar un amor ágape. Jesucristo manifestó totalmente un amor ágape. Él tenía el poder cuando lo estaban atrapando de llamar legiones de ángeles y los habría acabado en menos de 1 segundo. Pero lo soportó por ese amor ágape. Soportó la cruz por ese amor que no es de que te quiero. No, es mucho más profundo. Nosotros tenemos noticias de Akash en Nepal sobre el hinduismo y hay cosas realmente terribles, hermanos. Las religiones hinduistas o budistas son agresivas con nosotros. Si allá las leyes que hacen, si tú te encuentran regalando una Biblia, te vas preso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que está aquí enseñando el apóstol Juan, y ahora vamos a entrar de lleno en el pasaje que me toca, es que sí, la iglesia es testimonio de nuestra fe. Nosotros podemos dar testimonio de nuestra fe, que es el amor. ¿No es cierto? Porque el apóstol Pablo decía, si yo no tengo amor, no soy nadie. Todos los dones de profecía, o sea, de enseñar la Biblia, se va a acabar un día, no va a ser necesario. Pero el amor jamás se acabará, porque Dios es amor.
Pero este testimonio de nosotros, dice el apóstol Pablo, y aquí me encargó el pastor Manuel, el apóstol Juan, y me encargó el pastor Manuel, dice el testimonio perfecto, porque nosotros no somos perfectos. Bueno, Jimar era perfecto. No es broma. Nosotros no somos perfectos, nadie es perfecto. Entonces nuestro testimonio yo lo he denominado que es un testimonio incompleto, insuficiente. Este testimonio nuestro, que es testimonio, hermano, no digo que no sea. O sea, si aquí llega alguien y ve que aquí realmente hay un amor sacrificial, wow, le va a llamar la atención. Pero es insuficiente. Porque hay un testimonio que es más fuerte, más poderoso y más glorioso. Aún más importante que el nuestro. Más potente, más trascendente que el nuestro. De que nuestra fe es verdadera. Y ese es el testimonio de Dios mismo acerca de su Hijo. Este testimonio lo provee el Espíritu Santo. Y ahora sí, vamos al versículo 6, que es mi tarea. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Este versículo ha estado en discusión por mucho tiempo, porque hay diferentes posturas, ¿no es cierto?, acerca de qué es lo que significa esto de agua y sangre. Al bautismo y a la cena, porque está presente el agua y la sangre, o la crucifixión y el bautismo. Pero una postura reformada, la postura reformada de esto, la postura reformada es un poco distinta. Y se refiere a que la crucifixión de Jesucristo, al clavarle la lanza, salió agua y sangre. ¿Y por qué esta postura? Porque si vemos justamente que la carta es una apología es, ¿no es cierto?, una defensa de la fe, ¿no es cierto?, una apología de la fe. Si la apología, la defensa es que Cristo es humano, no puede haber sido una actuación. A él le enterraron una lanza en el costado y brotó agua y sangre. El Espíritu da testimonio de esto, porque el Espíritu no puede mentir. Él es la verdad. 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Dios mismo da testimonio de su Hijo Jesucristo como su Hijo amado y perfecto, y que nuestra fe es verdadera. Es Dios. Ese es el testimonio que pone la lápida a la discusión. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Yo soy el puente. Él es la verdad. El Espíritu es la verdad. Y Dios da testimonio de esta verdad hablando audiblemente. Cuando vemos en el bautismo de nuestro Señor una voz que grita desde el cielo. En Mateo 3:17 encontramos esto: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Testificó Dios o no testificó Dios de nuestra fe? Amén. Pero no le bastó con una sola vez, con ese episodio maravilloso, sino que después hay otro episodio que ya se denomina la transfiguración de Jesús. Nuevamente da testimonio audible de su Hijo. Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía:
este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Gloria a Dios. Nosotros damos testimonio, pero es incompleto. Es Él mismo el que da testimonio. Se las arregla. Dios da testimonio todo el tiempo de sí mismo. Al principio del culto, nosotros leímos el Salmo, ¿se acuerdan? ¿Y qué es lo que dice? Sin una voz, resumiendo, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios da testimonio de nuestra fe. Y en la cruz, ahí donde todos abandonaron a Jesús, los que prometían morir, donde todos se callaron, la cruz habló. Y la cruz arriba decía, este es Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Porque si nos callamos, si tú y yo no damos testimonio de nuestra fe, las piedras hablarán. Un burro, aquí está hablando un burro en partida, pero un burro hablará. Dios va a dar testimonio de que estamos en la fe correcta. Hijitos míos, no se preocupen. La Escritura, me dejaron bien abajo mi Biblia Santa. Y en la de Ginebra, aquí el Señor grita con todas sus ganas que nuestra fe es la correcta, es la verdadera, porque Él es la verdad. Él no miente. Dios, haz un avivamiento en nosotros. Y el avivamiento no es que empezamos a hablar y hablar de Cristo, no. El avivamiento parte con que nosotros nos dimos cuenta que somos lo peor, con una conciencia de pecado tremenda, total. 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Total, mayor es el testimonio de Él. Ahora, nosotros podemos hablar y dar testimonio. Eso es lo que justamente Dios quiere de nosotros. Es lo que Dios pide de nosotros, dar testimonio con nuestra boca y nuestra forma de ser, nuestro comportamiento. ¿Cierto? Pero si estamos predicando la palabra de Dios y estamos actuando conforme a ella, por mucho que tú prediques a esa persona no va a entender nada. Y es aquí donde estamos hablando de que es una coordinación perfecta entre el cielo y la tierra, entre el testimonio de Dios y el testimonio del hombre, predicando la buena nueva. ¿Comprenden? Aquel que va a escuchar el mensaje de Dios, por más testimonio bueno que tú tengas, por más testimonio, por más perfecto que uses las palabras, por más bíblico que tú seas al llevarle el mensaje a un no creyente, él no va a oír nada si no está el testimonio de Dios en su corazón. Nada. Y por eso que las discusiones vanas acerca de la fe son vanas, como lo dice la palabra. No vale la pena. ¿Cuántas veces me he enfrascado en discusiones?
Él da testimonio, lo decía el versículo. Y dice el 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Esta afirmación tiene consecuencias eternas, porque dice que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Y qué significa esto? Significa que si tú puedes afirmar hoy, hermano, que crees en el Hijo de Dios, es porque en ti vive el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios da testimonio de la verdad para ti. El bendito Espíritu Santo es el que nos habla, el que nos convence de pecado, entre otras cosas, de que nuestra fe es verdadera y la correcta. Qué privilegio más grande es el que nosotros podemos vivir y que podemos decir esto, porque nos da seguridad, nos da paz, nos da tranquilidad. Pero si tomamos lo contrario, dice, pero el que no cree a Dios. O sea, mira, si tú crees que todo esto del cristianismo es solo una fábula o algo que se inventó con la mejor de las intenciones, un cuento muy bien logrado, y que toda la historia de un Jesucristo que sanó enfermos de lepra, que dio vista a los ciegos, que le devolvió la vida a un hombre llamado Lázaro, que al tercer día resucitó de entre los muertos, si esas cosas son fábulas, si eso no es verdad, si tú crees eso, estás en un serio problema, porque estás dejando a Dios como mentiroso. A lo mejor hay hoy día aquí alguien que cree que esto es una reunión de gente crédula, pero no somos solo nosotros los que damos testimonio. Vemos que Dios da testimonio de que esto es verdad. Entonces estás en un serio problema, porque estás diciendo que Dios es un mentiroso. 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Qué es un testimonio? Según la RAE, es una declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él. Es buena y clarificatoria que es ser un testigo para la Real Academia Española. Es una declaración que hace una persona para demostrar y asegurar la veracidad de un hecho que él presenció, del cual es testigo. Es decir, este versículo nos está diciendo que Dios mismo da fe de que tenemos vida eterna. Él es un testigo presencial de la obra redentora de Cristo. Y no solo presencial, no es solo un testigo presencial, Él mismo es el autor de la obra redentora. Testimonio perfecto, como el título de esta prédica que el pastor me encargó. Y nos dice también que nos da vida eterna. Pero esta vida eterna está en su Hijo. Son vinculantes estas verdades. No pueden dividirse. Y en el versículo siguiente emite una sentencia la palabra de Dios. Oh Dios. Y dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Versículo 12. Esta es la verdad cardinal del mensaje cristiano,
Este es el mensaje del Evangelio. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. Está perdido. Yo creo que todos conocemos aquí personas que nos llaman la atención por su bondad, por su integridad. En nuestro Oikos hay una persona que realmente es bien especial, muy íntegra, muy bondadosa, tiene un corazón lindo. Es un hombre bueno, con buenos sentimientos, ayudador en la necesidad de otros. Incluso parecen cristianos porque se comportan como los cristianos. Mi papá era bastante así, hacía muchas cosas de cristiano. La verdad es que, pero son mejores personas que tú y yo, muchas veces, la mayoría de las veces. Y pensemos en Gandhi. ¿Saben lo que decía Gandhi? Gandhi decía esto, me encanta la fe cristiana. De las religiones del mundo, esta es la más perfecta. Pero ¿saben qué? No la creo porque no le creo a los que la siguen. Si no se comportan como dicen que es su fe. No creía, por culpa nuestra. Pero sabemos que tampoco estuvo el testimonio de Dios en su vida. Sin embargo, por no tener a Cristo, tanto Gandhi como esa persona que tú admiras, esa persona excelente que tú y yo podemos conocer, pero sin Cristo le falta todo. Y no tendrán vida eterna con Jesús. Esa es la sentencia. ¿Y por qué? Porque esa bondad que nosotros podemos ver en ellos es a nivel insecto para Dios. ¿Se entiende? La bondad de la que nos habla Dios no es nivel insecto, es nivel Dios. Ahí sí. Es nivel perfección. Y ahí uno solo logró el nivel Dios. Jesucristo, nuestro Señor, Él logró el nivel Dios. La medida que Dios pedía, perfección. Por eso muchas veces yo oro y digo, eres mi héroe. No es una palabra que yo veo que usen muchas personas, pero yo lo siento como mi héroe. Él lo logró. Versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El apóstol Juan sigue insistiendo e insiste, tranquilos, hijitos míos, tranquilos. Si creen en el Hijo de Dios, tienen la vida y la vida eterna con Él. No se preocupen. No se preocupen de las persecuciones que están viviendo. No se preocupen de los afanes que están viviendo, de los problemas de este mundo. No se preocupen de los enemigos de Cristo que quieren desacreditarlo. Porque pucha que hay gente en esta tierra que quiere desacreditar a Cristo. No escuchen a los que enseñan falsas doctrinas, porque Cristo es real. El apóstol Juan grita, Cristo es real. Vivió una vida santa, cumplió el estándar nivel Dios. Murió en la cruz para satisfacer la justicia perfecta de nivel Dios. Como lo prometió, resucitó. Y lo mejor de todo, un día
volverá. Aleluya. Maranata. Para concluir, ir concluyendo, el apóstol Juan, el discípulo amado, nos quiere entregar la tranquilidad y la seguridad de que lo que creemos es la verdad, es real, es testimonial y Dios mismo es testigo. 2. ¿Cómo podemos estar seguros? Porque aquel que vive en nosotros nos convence cada día de esta verdad. El Espíritu Santo hace su obra en nosotros, ¿junto con qué? Con la palabra. Porque nada, todo es coordinado. El Espíritu Santo habla solo lo que aquí está. Porque Él no se contradice con sí mismo. Al vivir todo esto, comenzamos a dar testimonio externo de un trabajo interno del Espíritu. Una cosa real hacia afuera. Y ahí el testimonio de nosotros sirve. Y 4. Si has venido esta mañana, tal vez por primera vez, o has venido muchas veces y hasta ahora nunca habías oído de estas palabras maravillosas de Jesucristo por medio del apóstol Juan, y participas de la iglesia hace tiempo y nunca habías comprendido su obra redentora, su verdad, la verdad, yo te invito a entregarte hoy día a Cristo. Y también a los que han escuchado y ya tienen claro que esta es la verdad, los invito a comprometerse, pero no con fuerzas humanas, porque ahí estamos fregados, sino que pedirle a Dios que nos comprometa a mostrar ese testimonio que Él está dando constantemente en nuestros corazones. Te invito a entregarle tu vida a Dios y que Él haga de ti un testimonio vivo y fiel de Él mismo. Ese es mi deseo para mí, para mi familia y para ustedes. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra hermosa, tranquilizadora, bendita, verdadera, confiable. Gracias, Señor, porque no nos merecíamos nada, Señor. Nos has dado todo. Padre Celestial, ayúdanos, Señor. Queremos ser testigos fieles de ti, Señor. Te necesitamos con urgencia. Queremos compartir nuestra alegría, nuestro gozo de ser hijos tuyos y que tenemos la vida eterna en Cristo con otros. Padre Celestial, queremos esta iglesia llena de personas que puedan vivir el Evangelio de verdad. Queremos tener una vida acorde a la que tu Espíritu nos está mostrando, acorde a lo que Jesucristo nos mostró y nos dejó plasmado en la Escritura Santa y Sagrada. Es por eso que te necesitamos, Señor, con urgencia. Y te pedimos que nos avives, Señor, que avives tu obra en mí, Padre. Que avives tu obra en mis hermanos, Señor. Y seguiremos gozándonos de la verdad, porque tú eres la verdad, y cada vez que miremos al cielo en la noche, veremos a Dios dando testimonio de sí mismo. Y mucho más en la bendita y sagrada Escritura, la revelación especial. Aleluya, Señor.
Ven por nosotros cuando esté todo listo, porque ya queremos irnos contigo. Y decimos Maranata, aleluya, ven Señor Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.